el técnico en... Perdón, Luis, no sé qué pasó, me botó de la sesión. Escuché hasta que el chaleco de plomo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, ingeniero, sí se le escucha. Sí se le Sí, escucha. Sí, que sí se le escucha. ya, Ya perdón, se Luis. acabó. No escucho muy bien y veo distorsionada su imagen, ingeniero. No sé qué pasa, pero a veces se le coge a esta cosa aquí, no sé, media rara. Ay, Dios mío, me comenzó. Ya, entonces, le escuché, mi estimado Luis, hasta la parte del chaleco de plomo. Bueno, en la parte del chaleco de plomo, en el hospital solo tienen dos chalecos de plomo, no tienen uno para el cirujano y el otro para el que llega primero. Y no tienen guantes plomados, no tienen antitiroides, no tienen gafas plomadas y el cirujano obligadamente tiene que usar un gorro plomado, pero desgraciadamente no tienen, dicen que no tienen presupuesto, pero para una institución los empleados están buscando la manera, no sé, de cómo trabajar allí. En mi caso, tenemos a cada uno un chaleco, todo el equipo completo y uno adicional por si acaso llegue un practicante. Y por otro lado, del certificado de actitud, los tuve que sancionar y decirles que no podían trabajar hasta que ellos no me den el certificado que apruebe y garantice que ellos pueden trabajar con radiación. Lo hacemos por alguna denuncia que vaya a haber una enfermedad profesional y nos quieran a nosotros involucrar, porque ellos no trabajan en un solo lugar con radiación, Claro, trabajan en toda la ciudad. bien está, Luis. O sea, bien está en esa parte. Que a la final, y bueno, ya llegando a lo que dice Luis, todo técnico de seguridad, absolutamente todo técnico de seguridad, eh, debe respaldarse. Correos, requerimientos, absolutamente todo, o sea, son evidencias, ¿ya? Todo es de evidencia, o sea, eh, bueno, les cuento un caso. Ahorita estamos con un, bueno, yo también, bueno, estoy a cargo del tema de seguridad y salud ocupacional del instituto. Y claro, obviamente con un colega de un hospital de acá, estamos en unos temas de unos requerimientos. Entonces, claro, él me está pidiendo un montón de protocolos. Y ya de la parte de seguridad, si nos ponemos a ver, él se está respaldando en caso de que pase algo porque nuestras alumnas de enfermería están haciendo prácticas ahí. Entonces póngase el protocolo para todo lo que son de accidentes e incidentes por objetos cortopunzantes. Entonces, ¿qué tipo de procedimiento debemos tener nosotros para, en caso de que las alumnas puedan pincharse o alguna cosa así, porque están en prácticas, ¿ya? Entonces, claro, él nos solicita a nosotros y en parte tiene razón, porque él está salvaguardando la integridad de su institución y evitando posibles demandas, alguna cosa así, ¿ya? Y es como usted, Luis, igual usted ha hecho lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, bueno, en esta parte vamos a la clase, sigamos con la parte de la clasificación del ruido. Entonces, bueno, estuvo chévere como introducción a esta partecita del ruido y con los aportes de Luis, con los aportes de mi querida Yuri. Bárbara también creo que levantó la mano. Inge, buenas noches. Sí, yo levanté, pero usted preguntó cuál de los tres ruidos podía ser más perjudicial. Algo así creo que era la pregunta. Ujú, Entonces, yo pensaba que, o sea, a la final los tres son perjudiciales para la salud como por tal supuesto que sí. y, y depende de los decibeles en que se encuentre el ruido, Exactamente. pienso yo.
Exactamente, o sea, no va a decir, o sea, si bien es cierto, el ruido de impacto puede ser un poquito más peligroso porque en máquinas obviamente generas mayor decibel y como es un ruido de impacto, puede generar hasta 110 ciertos decibeles. Pero todos pueden ser perjudiciales. Depende de los decibeles de cada ruido, o bueno, depende de los decibeles de cada fuente generadora, por así decirlo. ¿Ya? Las fuentes generadoras de ruido siempre van a ser máquinas, equipos y herramientas de corte. Eso es fijo. ¿Ya? Montacargas, tractocamiones, stickers, grúas, motobombas, motores, contenedores refrigerados. Miren, la tolerancia al oído. ¿Ya? Una conversación suave, 40. Una lluvia fuerte, en 50 decibeles. Una charla, 60. Tránsito moderado, 70 decibeles. El despertador, 80. Motociclista, 90. El camión de basura, 100. Una discoteca, 110, un avión despegando, 120, un taladro, 130 y un disparo, 140 decibeles. ¿Ya? El oído humano tiene tolerancia. Entre 100 y 120 decibeles de ruido se hace inconfortable. ¿Ya? 130 se sienten crujidos. 130 y 140 decibeles la sensación es dolorosa. Y 160 el efecto es devastador. ¿Por qué? Porque obviamente perdemos nuestro sistema auditivo con 160 decibeles. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, chuta, todo ha sido malo ir a la discoteca. No es así. El tema radica en el tiempo de exposición. ¿Ya? El tiempo de exposición siempre va a ser importantísimo. Si ustedes, por ejemplo, digo, me invento, Alexander va a una discoteca pucha una vez al mes, un karaoke una vez al mes, ¿ya? No pasa nada, ¿ya? Pero pónganse en personas que están todos los días y que trabajan en las discotecas. Imagínense estar expuestos 110 decibeles y ellos no es que ellos se ponen los tapones auditivos, o sea, ellos nunca se van a poner los tapones auditivos dentro de una discoteca, ¿no? Eso. ¿Me escuchan? Buenas Parece que noches. es internet, Así es. Inge, porque se distorsiona la imagen y es como que se pierde. Bueno, ya nada me toca pagar, perdón. Y bueno, obviamente volviendo a ese tema, eh, de 130 a 140 decibeles la sensación se hace dolorosa y los 160 el efecto es devastador. Les hago una pregunta. Según normativa ecuatoriana, ¿a partir de cuántos decibeles nosotros debemos actuar como técnicos de seguridad? Según normativa ecuatoriana. Parece que es de los 70 decibeles, 80 decibeles, 85 creo que nos dijeron. 85 decibeles me parece. 85. 85. Venda más. En ¿Ya? la empresa, pues, 85. Porque eso, no o sea, escuché la pregunta, es la porque se tolerancia me en cortó. 8 horas, o sea, 85 decibeles. Exacto. La tolerancia en 8 horas, 85 decibeles. ¿Sí? A partir de eso ya debemos nosotros Pero tomar. con auditivo, porque de ahí, si pasa ya los 85, ya debe utilizar doble protección auditiva.
Ya el auditivo es el último cartucho, profesor, lo dije desde el principio. Hay Claro, que o buscar sea, la solución. Claro que sí, pero verá, a ver, usted puede estar en pero 85 decibeles con 8 horas de exposición, ¿ya? A partir de eso, obviamente usted ya debe, como dice el compañero, ya tener su equipo de protección personal, independientemente que obviamente podamos aislar la fuente. Si aislamos la fuente sería fabuloso, ¿no es cierto? Claro, ya no sería equipo Pero, IRP. es que hay, igual hay generadores que pasan encendidos todo el tiempo Exacto. y no, o sea, y no vamos a decir que no vamos a utilizar auditivos, ¿no? O sea, claro que es el último recurso, como ya nos habían explicado, pero a pesar de ubicar barreras protectoras o pantallas de sonido, igual el ruido está todo el tiempo. Claro que sí, ¿sí? Pero siempre obviamente, bueno. Y yo creo que a veces, como ya les explicaba, a veces los equipos de protección personal es la última barrera o puede ser también la primera, dependiendo obviamente cómo está contextualizado el puesto de trabajo, ¿ya? Porque, por ejemplo, miren, nosotros, bueno, yo también trabajé para un grupo superior, para la empresa estuve un año trabajando para grupo superior. Bueno, la empresa que hace todo lo que son las galletas, ¿no? Las salticas, las circus, todas estas galletas, ¿no es cierto? Ellos tienen un molino, pero fue súper interesante porque, verán, nosotros logramos, de cierta parte, bueno, estábamos con bastante quejas por el tema de contaminación auditiva ambiental, porque el molino generaba demasiados decibeles, ¿ya? Y en Guayabamba, obviamente, como eso era antes quintas, y bueno, ahora está todo lleno de quintas al lado de la fábrica, teníamos esta parte de contaminación auditiva. Entonces, miren, ¿qué es lo que hicimos? En algunas ventanas les pusimos ¿han visto, o bueno, todos debemos conocer cuando nosotros destapamos un vino y tenemos ese corcho, ¿no es cierto? Ese material del corcho. ¿Han visto Eso el corcho? se utiliza para pantallas auditivas, para pantallas de Ajá, ruido. sí, ese es justamente, ese material es un muy buen aislante de ruido. Entonces nosotros compramos esas planchas y les comenzamos a poner en las ventanas, en algunas ventanas del molido para que de cierta forma minimice el ruido, ¿ya? No eliminamos la fuente, pero por lo menos bajamos la intensidad del ruido para que haya menos contaminación auditiva, ¿ya? Que el personal dentro del molino, ellos siempre estaban con su equipo de protección personal, siempre, con la doble protección porque es tapón y orejera, pero a los trabajadores, bueno, afuera por lo menos minimizamos, no minimizamos, reducimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, 85, 8 horas de trabajo continuo, 90 decibeles hasta 4 horas, 100 decibeles 2 horas, 105 una hora, 110 decibeles media hora, 115 decibeles 15 minutos y 120 decibeles 7 minutos de trabajo continuo, sin un equipo de protección. Imagínense, sin un equipo de protección personal, una persona con 120 decibeles solo podría estar 7 minutos. Pues le da hipoacusia neurosensorial. Eh, a eso iba, la hipoacusia. Hay los motores, los Wärtsilä, son unos motores eh, suizos, me parece. Son inmensos y esos tienen más de 120 decibeles, ¿Ya? No que, conozco ese tipo de motor. que Y esos realmente trabajan día y noche. día y noche, así es. Gerson, tal vez lo conozca, Andrés los conoce, son generadores, normalmente para todo lo que es generación. Y esos motores, o sea, hay que buscar un lugar bien apropiado porque esos realmente hacen un ruido fuerte y no se puede estar ni 3 minutos. Inclusive los técnicos cuando realizan el mantenimiento
Ya son equipos especiales con aislantes y todo, porque no se puede trabajar normal. Y el tema de la carga eléctrica, ¿cómo será ahí? Manejan 34.000 kb y envían eso para los pozos, porque como ahí trabajan por pozo entre 2.000 a 3.000 kb y ahí regula. Entonces ahí se distribuye. Entonces son 4 o 5 motores que están, los Wärtsilä. Imagínense. Y el tema de contaminación ambiental. Ahora, a ver, Claro. antes realmente en todo, Ujú. no solo acá en la industria, no, en No, toda no, parte en toda y parte. Chevron y Texaco es una de las peores cosas que le pudo pasar al Ecuador. Exacto. Nosotros damos fe en eso. Usted puede ir, usted va a un campo donde el primer pozo que perforaron, que dicen que perforaron, usted va a una área y usted mete la mano y saca crudo, de residuo de crudo y eso no se degrada en cientos de años. Entonces, nosotros, eh, nosotros hemos mirado, ¿no? Porque como manejan todo lo que es Wärtsilä, o sea, es una empresa Wärtsilä mismo se llama, lo que ellos manejan es, ahora hay ya unos filtros, hay un arresta llamas, hay muchas cosas que eso hace minimizar el impacto ambiental en lo que es CO2. Y en lo que es residuos, ya se contrata una gestora ambiental que Ujú. los generadores, todo lo que es hidrocarburos, todo lo que son residuos, va en un cubeto al 110% de capacidad lo que es combustibles hidráulicos y todo. Y eso se queda en una trampa API, se evacúa con un vacuum y se lo lleva. Es un tratamiento especial. De hecho, en todo, por eso le comentaba, como Gerson también trabajó en la parte industrial, él también conoce de cómo se evacúan de todo lo que es sedimentos de hidrocarburos. Hoy Y en la- día ya se tiene una ingeniería, una, una industria amigable ya con el medio ambiente, porque no se puede nomás intervenir en determinadas áreas y se trabaja de acorde a lo que inclusive la misma normativa nos dice. Por eso toda empresa petrolera hoy en día trabaja ya con normativas internacionales, porque las normativas nacionales, a más de indicarnos ciertas cosas, no especifica más. es muy general, lastimosamente. Sí, exactamente. ¿Sí? Pero en el sector petrolero, porque si nos ponemos ahora, hemos comenzado nuevamente una época dorada de minería, ¿no? La última época dorada de la minería fue el 80 y 90, ¿no? En el Ecuador. Luego en el 2000, 2010 ya bajó. Uy, Pero ahora, póngase, tenemos los de la fruta del norte. Ellos tienen, por ejemplo, tienen un muy buen sistema de gestión de residuos y todo eso, pero todavía tenemos, y bueno, y como la minería ilegal ha aumentado, entonces es un poquito complicado porque, tema de la contaminación. Y bueno, a lo que yo me refería el tema de contaminación ambiental acústica, ¿sí? O sea, si bien es cierto, tenemos algunos equipos que ya minimizan el tema de la contaminación, pero por contaminación auditiva ambiental todavía tenemos ese tema. Andrés, ¿aló? sí que, justo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Justo como hablaba Wilson y lo que usted explicaba de la minería, claro, por ejemplo, ahorita también estamos en el boom de la minería. Por ejemplo, la provincia de Zamora es el acopio ahora. Tenemos a las grandes, a la EXA y a Lundingol, que es el más grande yacimiento de oro. Se me fue el nombre. El yacimiento de oro más grande subterráneo. Entonces, igual la manera como se está llevando, igual ahí lo de tema de ambiente es con normativa internacional.
como ellos son canadienses, se toma la normativa canadiense igual. Y en EXA, bueno, no es por decir, pero se lleva normativa china. Entonces ahí sí hay dos choques que se puede ver, cómo se manejan en los dos temas de medio ambiente en las mineras. Y claro, en Claro, minería ilegal sí, igual esa zona es fregado. O sea, nosotros vemos y minería legal, se puede decir que, no se puede decir que se elimina todo el impacto. Se reduce, sí, y se da un mejor tratamiento y se hace de mejor manera y sí, adecuadamente. de A cierta lo forma que es sí. contrario a minería ilegal que no, que no, que no tiene ningún control, que no se hace nada Exactamente, y lo porque único verán, que es sí perjudica. porque verán chicos, ¿por qué digo en este tema? Claro, por ejemplo, como le digo, Lundingo, llega ahí, no lo escuché. Ay, ya. Bueno, porque yo les decía, ¿no? Porque miren, me acuerdo que cuando era niño y de cierta forma adolescente, mis vacaciones eran estar en un campamento ahí minero, porque bueno, mi papá, él trabajó, él fue ingeniero geólogo casi 40 años. Entonces, claro, las vacaciones yo las pasaba en todo lo que son la parte del oro para abajo, ¿ya? Por Machala y todo eso en las mineras. Entonces, bueno, ahí él trabajó para algunas empresas, pero Eh, pri- primero trabajó para los canadienses, una muy buena empresa, luego pasó a trabajar con los franceses, de igual forma una muy buena empresa, luego pasó, me acuerdo, a trabajar con unos portugueses, que fue lo peor, o sea, una de las peores empresas o peores administraciones de este tipo de mineras, porque claro, pucha, era literal, parecía un campo de minería del África de 1800. Con eso yo les digo todo, ¿ya? Entonces, en esta parte del con las nuevas tecnologías y con la normativa internacional. ¿Y por qué les decía que actualmente otra vez hay este boom de la minería? Porque en el 2000 y el 2010, con las regulaciones súper restrictivas y muy estrictas, muchas mineras, como ustedes sabrán, salieron del Ecuador, ¿ya? Ahora que nuevamente como que de cierta forma regresaron, pero es un tema, en el tema del ruido, la afección por ruido, en este tema de las mineras y todo eso, es muy grave, verán, el tema de las hipoacusias. Y luego ya con enfermedades ocupacionales a largo plazo, ¿ya? Entonces, es importante conocer esto y miren, ya regresando al tema del ruido, en los efectos del ruido tenemos, miren, efectos auditivos como cuáles, la fatiga, sordera temporal y permanente. Efectos biológicos, tenemos trastornos sobre el sueño y estrés. Es lo que yo les decía, verán, a veces ustedes están expuestos a ruido, ¿sí? A un ruido, bueno, que estén expuestos a 85 decibeles en 8 horas y llegan a su casa, no van a poder descansar. ¿Por qué? Porque el efecto del ruido te da efectos sobre el comportamiento de la persona, ¿ya? Y tenemos efectos subjetivos. Nos volvemos más irritables, fatiga, falta de concentración, ¿ya? A ver, no me dejarán mentir. ¿Qué sistema de cierta forma regula en nuestro cuerpo el tema de la orientación o el balance de nuestro cuerpo? O sea, Sentido del El oído. el oído. equilibrio, el oído. Claro, el Ajá. oído, ¿no es cierto, Wilson? Claro, el oído, el Es lo que equilibrio, porque mantiene el El cuando usted, equilibrio. equilibrio. claro, porque cuando le empieza, o sea, cuando hay empieza ya la hipoacusia, normalmente se ha visto en trabajadores y hay un supervisor mecánico que le pasó, que él igual, él tiene hipoacusia neurosensorial, entonces empezó a afectarle lo que es la parte del oído y él estuvo caminando por una área de unos tanques, más o menos a 3 metros de altura,
y se cayó. O sea, le miramos que se cae, se intenta levantar y empieza, o sea, anda como decíamos nosotros, está como chumado, como mareado, ¿no? Pero Entonces, eso no es la aparición del vértigo, no, 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 no. No, no, no. Una ¿no? cosa es el vértigo, otra cosa es lo que le digo, porque él tenía problemas de, de lo que es La del oído. hipoacusia por exposición a ruido. Ah, ya, Exactamente. ya, O sea, ya. no es el vértigo, porque hay compañeros que tienen vértigo y que se agarran, se adhieren así cuando están en la altura, pero este supervisor tenía ese problema del oído. Que La la hipoacusia. exposición constante a ruido puede generar vértigo, puede generar vértigo. ¿Ya? La hipoacusia por lo general, y bueno, Wilson no me dejará mentir, la hipoacusia son trastornos temporales por exposición a ruido. ¿Ya? Cuando el ruido se vuelve constante y una exposición constante y diaria, se puede generar vértigo en la persona. ¿Por qué digo puede? ¿Ya? Porque recordemos que las enfermedades ocupacionales, ¿no es cierto? O bueno, los trastornos que se los llama, aparecen, o más bien aclaro, pueden aparecer o no pueden aparecer. ¿Qué? Porque depende de la persona, que son factores determinantes para generar un trastorno o para generar una enfermedad ocupacional, por supuesto que sí, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay personas que toda su vida han fumado y no tienen cáncer de pulmón. Y hay otras personas que nunca han fumado en su vida y tienen cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces son factores determinantes que pueden producir trastornos o enfermedades ocupacionales, ¿ya? La exposición a ruido constante puede generar vértigo, ¿ya? Entonces, esto es muy necesario conocer y ustedes como técnicos de seguridad o como prevencionistas, que los llamo yo a todos nosotros, como prevencionistas, debemos conocer este tipo de efectos, ¿ya? Y debemos conocer el porqué de las cosas, el porqué de la prevención, el porqué de tratar de aislar la fuente, el porqué de dotar de equipo de protección personal. Y lo más difícil, y por experiencia propia y algunos que tienen más experiencia, lo más difícil es transmitir esa importancia al trabajador. El por qué es importante, ¿ya? El por qué es importante ponerse los tapones auditivos en esta parte de ruido o las orejeras, ¿ya? Porque muchas de las veces, miren, nosotros no, si a mí no me dan equipo de protección personal, ya nada. No es tanto así, ¿ya? Entonces, bueno, a veces, y sí, o sea, yo sí he trabajado en el, chuta, vean, a mí me tocó bueno, me tocó un cliente una vez, s- siempre recuerdo con un poco de molestia. Andrés, Andrés, Inge, perdón cortarle. Y como usted dice, sí, ¿me escucha? sí, 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 le decía, mil disculpas cortarle. Pero justamente como usted decía, y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en Lundin, mismo directo, y adentro de mina subterránea. Y como decía Wilson, o sea, en las minerías, lo bueno es que no se está cerca de zonas pobladas, o sea, se trabaja súper lejos. Pero aunque no lo crea, igual en mina, la exposición al ruido es demasiado grande, porque ellos, como es a gran escala, nosotros trabajamos con maquinaria. Entonces entran las volquetas que son 4 veces las volquetas de una que vemos aquí en la ciudad normal. claro, Y al encerrarse el ruido, porque es un lugar confinado, es una cámara, por más que se tenga tapones auditivos y doble protección, que era ahí obligatorio, eh, y los turnos igual eran turnos cortos, porque no se podía exponerles demasiado tiempo
al trabajo en subterráneo, pero al igual, nosotros teníamos ahí todo, pero igual había personas que no podían conciliar el sueño, como dice usted, en la noche. No se podía, no se podía descansar a veces porque era tan turbio el que se quede el cuerpo, que es como que queda con ese ritmo del ruido. Por ejemplo, ahí hacía ruido, si no eran las cámaras de aire que entraban, era tal vez voladura que hacía ruido y la maquinaria de volquetas que entraba cada rato y salía. Y se podría decir que el Lundin sí es contaminante directo de ruido, porque, bueno, nosotros teníamos, o sea, tienen, mejor dicho, lo que era mina subterránea, se salía afuera y se iba moliendo. ¿Qué era esto? Son dos molinos inmensos donde se ingresa todo el producto del oro. Y es un ruido, pero inimaginable. O sea, ahí existían las cabinas, todo desde que se manejaba y todo era con aislamiento térmico, pero de igual manera, no se podía escuchar al compañero de al lado casi. Tenías que estar siempre con protección auditiva. Sí, y aparte bueno, el que le Entonces, llaman, como dice Will, sí, sí, Andrés, muchas gracias por el Cari, aporte. como decía Wilson, igual ¿Qué pasó? ¿Se me escucha? Ay, se Se me le está. está yendo el sí, internet sí, a sí, Andrés. sí se lo Creo que no ha apagado. Sí, se está yendo el internet, se te escucha como recortado. Tiene Oye, apaga CNT. el internet para las clases de Andresiña. Ahora está No se con te Mega, escucha. dijo ayer. Chuta, ya no es culpa. Dejen ver. Ahí tal vez se me puede escuchar algo mejor. Sí, ahí se La te niña, escucha mejor. Chévere. Y Entonces, está mejor. sí, yo escuchaba también el Inge entrecortado. Entonces no sabía cuál era el que estaba mal. la niña Clever, no se ha recortado. Inge, Sí, 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 le escucho. creo que ya sí. No, Se perdió la eso, señal. Inge. Entonces creo Ya. que no sé desde dónde me escucharon. No, no, sí, sí, Andrés, sí, sí le logré escuchar. O sea, y bueno, y más que todo bueno, no sé si es que todavía se los llama los pulmones que se llamaba antes, ¿no? O sea, los pulmones eran las máquinas que inyectaban el oxígeno dentro de la mina, ¿no? No sé si se sigue con llamándolos así. Me acuerdo que siempre con mi papá me decía, bueno, vamos a aprender los pulmones que inyectaban el oxígeno dentro de la cámara de la mina. Claro, sí, aún de la misma manera, está igual. Imagínense cuando se rompe una de esas mangas, es un ruido, pero fatal. Es Ajá, peor. sí, sí, eso sí, sí tiene razón. Y bueno, como para terminar el día de hoy, para no irles cansando mucho, bueno, en esta parte del efecto del ruido, hay que tener claro que, bueno, las mediciones del ruido siempre se tienen que hacer. ¿Y para qué es una medición del ruido? O sea, existen dos tipos de mediciones de ruido, ¿ya? La que se hacen al puesto de trabajo o a la fuente generadora. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la fuente generadora, obviamente es para ver cuál es la dosificación de decibeles que genera esta fuente o el nivel de decibeles. Y la otra medición de ruido que es netamente para el puesto del trabajador, ¿ya? Para saber la exposición o la dosis de exposición del puesto de trabajo, ¿ya? Yo como carrera de seguridad quisiera tener, no sé si conocen ustedes de ese sonómetro que se le pone al trabajador aquí, que se le pone en el hombro. No sé No, si han no. visto. Sí, 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 le vi. Ese, es- sí, ese, sí, Sí lo he visto, pero sí lo no lo conozco. ese sonómetro es espectacular porque obviamente
usted tranquilamente puede ponerlo acá y el trabajador puede estar sus 8 horas y te va calculando y te va midiendo los picos en el cual, obviamente, por hora y los picos, ¿no es cierto?, de decibeles que se pueden o que está expuesto el trabajador. Hay otros, bueno, otros tipos de sonómetros que usted tiene que estar ahí al lado del trabajador, ¿no? Realizándoles las mediciones. Entonces, obviamente, siempre es muy necesario conocer esta partecita. ¿Por qué? La medición del ruido siempre va a estar ligado a qué queremos hacer. Me explico mejor. Si nosotros queremos saber la dosis de exposición que está el trabajador recibiendo de ruido, ¿para qué? Obviamente para mejorar o para dotar de equipos de protección personal o mejorar, ¿no es cierto? O tal vez establecer, como decía Andrés, el tema de las rotaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? O los decibeles que genera como tal, valga la redundancia, la fuente generadora. ¿Ya? Entonces siempre es importante, siempre va a ser importante establecer estos dos tipos de medición de ruidos que tenemos. ¿Ya? Porque claro, dicen disminución de los ruidos en la fuente sonora. Pero por ejemplo, como decía Wilson de estos motores, es imposible que yo pueda disminuir los ruidos de la fuente sonora. No lo voy a lograr, ¿ya? Entonces tengo que buscar otro tipo de estrategias como son la disminución del ruido en la persona, en el trabajo, ¿ya? Mejora de equipos de protección personal, ¿no es cierto? Rotación. La rotación es importante. ¿Cómo yo establezco a ver los tiempos de descanso? ¿Cómo podré establecer yo los tiempos de descanso? ¿Ya? Si, por ejemplo, en la industria petrolera son 8 horas o son jornadas de 12 horas a veces, ¿ya? O por lo general son 12 horas de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo establezco yo el tema de la rotación de personal para que no exista trastornos de ruido? ¿Ya? Trastornos en la persona por exposición al ruido, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo. O sea, en el tema del ruido solo hemos visto un riesgo físico y ya nos salieron con toda su experiencia y ya vamos anclando, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros minimizar el ruido? ¿Cómo podemos prevenir efectos o trastornos del ruido? ¿Ya? Tenemos rotación, tenemos mejora de equipos de protección personal, de cierta forma aislamiento, mejora de mantenimiento, ¿no es cierto? Mantenimiento preventivo, correctivo, tema de las maquinarias. Entonces, eso. Eso hemos visto el día de hoy, mis señores estudiantes. Solo por hoy terminamos la clase el día de hoy, a las 9. Gracias, Inge. Solo por hoy, solo por hoy, primer día. Profe, la hora de ingreso va a ser a las 7:10. 7:15. Ah, ya. Ya, Inge, gracias. Profe, ¿cómo le creo? Como siempre, para irnos a alimentarnos. ¿Qué cosa? Está Dará un pidiendo recreo, recreo. Inge. Pero mañana, o sea, a Un las 8. breve, un recesito como para poder merendar. Eso, salido de trabajo cansado. Ya, pues comenzamos 7:15 y 8:30 le damos un break de 20 minutos y luego comenzamos. Perfecto, Esa, chévere. Listo, ingeniero, muchas ¿Ya? gracias. Pero Gracias, ingeniero. verán, recordemos que todos los días vamos a hacer talleres, ¿ya? Entonces, bueno, vayan, aliméntense bien, ¿sí? Cocinen bien, tómense un cafecito, pero después de eso iniciamos los talleres, porque esto es de practicar, ¿ya? Miren, hemos hecho una clase y con todos sus aportes, ya por ahí le veía a Gerson que ya se me caía, estoy cansado, Marquiño, profe, pero Marquiño, ¿qué pasa, Marquiño? ¿ya? No, Entonces, si Gerson es así mismo.
Claro. Ingeniero, buenas noches. Lucho, creo que ¿qué le Es- pasó, Luchito? Ya se cae. Es por el internet, dice. Y la Ah, yo reina siempre del estoy, grupo no se conectó hoy día, Clever, yo siempre estoy pila para los apuntes. Ingeniero, buenas noches. Te hablo de un taller que hoy día hicieron taller. No, 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 no. Desde mañana, Rafael. Sí, es que yo sí le escribí. No, es que le escribí en el grupo que yo entraba a las 8 porque estaba en el trabajo. No hay Yo sí le problema. escribí. Empezaste, Rafael. Ya, muchas gracias. Disculparán. No, tranquilo. Empezaste. Listo, señores estudiantes, nos vemos mañana. Listo, Gracias, ingeniero, muchas ingeniero. gracias. Hasta Buenas mañana. noches. Buenas noches con todos.